Bueno, entonces ya hablamos un poco sobre lo que era el síndrome y la enfermedad de Cushing. Ahora vamos a hablar cuál es la fisiopatología, porque el paciente presenta los signos y síntomas. Listo. Entonces lo primero es obesidad. Entonces, el cortisol es una hormona que estimula la lipólisis. ¿Qué es la lipólisis? Es la salida del ácido graso del tejido adiposo. Entonces, simplemente que el cortisol redistribuye la grasa corporal. Si se acumula en la cara, fácil de luna llena. Si se acumula en la nuca, joroba de búfalo. Si se acumula en el abdomen, obesidad centrípeta, ¿cierto? Ahora, ¿por qué los pacientes tienen hipertrigliceridemia? Entonces, los triglicéridos en la sangre están o en los kilomicrones o en las VLDL. Las VLDL se producen en el hígado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el cortisol está haciendo mucha lipólisis, ¿a dónde van esos ácidos grasos? Pueden ir al hígado. Listo. El hígado, como le están llegando tantos ácidos grasos, ¿qué es lo que hace? Hey, yo cojo estos ácidos grasos, los junto, los empaqueto en una lipoproteína y empiezo a secretar muchas más VLDL. Listo. Ahora, ¿por qué el paciente tiene hiperglicemia? Entonces, las razones son dos. Una es que el cortisol estimula la gluconeogénesis. ¿Qué es eso? Es sintetizar nueva glucosa a partir de algunas otras cosas. Ahora, ¿dónde se realiza la gluconeogénesis? En el hígado y en el riñón. Si yo produzco más glucosa, ¿qué le va a pasar a la glucosa sanguínea? Va a aumentar. Ahora, el cortisol también causa el efecto diabetogénico. ¿Qué es eso? Simplemente es una resistencia periférica a la insulina. ¿Cómo así? ¿Qué es la insulina? Una hormona. ¿Qué es lo que hace? Mete la glucosa a la célula. Entonces, ¿qué es una resistencia a la insulina? Yo tengo insulina, pero los tejidos no me responden a la insulina. Por lo tanto, no voy a poder meter la glucosa a la célula. Eso es lo que hace el cortisol. Causa un efecto diabetogénico, una resistencia periférica a la insulina, impidiendo que meta la glucosa a la célula. Si no meto la glucosa a la célula, ¿dónde se acumula? En la sangre. Y eso va a dar un fenotipo de ¿qué? De hiperglicemia. ¿Listo? Ahora, estrías violáceas, ¿por qué? Simplemente el cortisol estimula la proteólisis, que es simplemente fragmentar proteínas. ¿Como cuál? Como el colágeno que se encuentra en la piel. Entonces, si yo empiezo a degradar el colágeno, me van a salir esas estrías violáceas. Entonces, ya saben, cortisol estimula proteólisis, lipólisis y gluconeogénesis. Ahora, ¿qué otras cosas? El Cushing también puede presentarse con osteoporosis. Eso es un daño en el hueso. ¿Por qué? El cortisol estimula la resorción ósea, que es simplemente sacar todos esos productos, fósforo, calcio, del hueso. Ahora, cuando esto se da en exceso, se puede presentar osteoporosis. Hipertensión. Lo que pasa es que el cortisol puede actuar en el receptor de mineralocorticoides. Vamos a ver bien cómo es esto. Entonces, simplemente entender glucocorticoide como el cortisol, mineralocorticoide como la aldosterona. Entonces, cada uno tiene un receptor. El de glucocorticoide se llama igual, el de mineralocorticoide se llama igual. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? La aldosterona va a su receptor y consigo permite la reabsorción de sodio y la excreción de potasio, ¿cierto? Entonces, el sodio es un osmol activo. Al yo reabsorber sodio, reabsorbo agua. Si reabsorbo mucha agua, aumenta la volemia y consigo aumenta la presión arterial. Pero eso es la aldosterona, porque el cortisol también lo puede hacer. Entonces lo que pasa es que el cortisol puede actuar en el receptor de glucocorticoides, pero también el cortisol puede actuar en el receptor de mineralocorticoides, ¿cierto? Donde actúa la aldosterona normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un exceso de cortisol, eso me va a activar mucho más el receptor de mineralocorticoides, llevando así a la hipertensión. ¿Listo? Entonces, ¿por qué los pacientes tienen alcalosis metabólica? Simplemente, la hipopotasemia lleva a que los hidrogeniones entren al eritrocito.
Entonces, lo primero, ¿por qué tiene hipopotasemia? ¿Por qué tiene bajito el potasio? Si yo estoy teniendo muchas acciones de en el receptor de mineralocorticoides, ¿qué voy a hacer? Voy a reabsorber mucho sodio, como decíamos ahorita, y voy a excretar mucho potasio. Si yo boto mucho potasio, ¿qué le pasa al potasio en la sangre? Baja, hipopotasemia. Entonces, cuando yo tengo hipopotasemia, eso me puede llevar a alcalosis. ¿Por qué? Entonces, este es el eritrocito, ¿cierto? Y esto por acá es la sangre. Si las concentraciones de potasio están bajitas en la sangre y las de potasio están altas en el eritrocito, ¿qué va a pasar? Si tengo mucho aquí y poquito acá, el potasio va a salir del eritrocito. ¿Listo? Para que haya un equilibrio. Ahora, para yo poder hacer esto, necesito un intercambio obligatorio de hidrogeniones. ¿Listo? Entonces, saco potasio, meto hidrogenión. Saco potasio, meto hidrogenión. Si yo disminuyo los hidrogeniones en la sangre porque los estoy metiendo al eritrocito, ¿qué le pasa a los hidrogeniones? Bajan. Si yo tengo los hidrogeniones bajos, ¿cómo se llama eso? Alcalosis. ¿Listo? Ahora, ¿por qué los pacientes tienen disminución de la libido? La libido se interpreta como el grado de deseo sexual. Entonces, principalmente se va a dar porque el cortisol inhibe todo el eje gonadotropo. Inhibe la hormona liberadora de la gonadotropina. Si inhibo esta, ¿qué le pasa a la FSH y LH? Bajan. Listo. Y otra cosa es que el cortisol inhibe directamente a las células de Leydig. ¿Quiénes son esas células? Simplemente son unas células en el testículo encargadas de producir testosterona. Si yo inhibo esas células, no produzco testosterona. Si no produzco testosterona, sus concentraciones bajan. Si las concentraciones de testosterona bajan, la libido baja. ¿Listo?